Hola, buenos días. Un nuevo video para empezar y acabar un capítulo empezado el año pasado y que habla de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina durante la Guerra Fría. Hablar de América Latina es hablar de países con un pasado común de antiguas colonias europeas, marcadas a la vez por lenguas latinas, español, portugués, francés y también la religión católica. Es un conjunto de estados que se independizaron de los imperios españoles y portugueses, sobre todo, a principios del siglo XIX, desde México en el norte hasta Argentina en el sur. Hablar de América Latina es hablar de países que hablan entonces idiomas latinos, y lo vemos porque quedan en gris países que hablan inglés, como Belice, como Jamaica, como también una de las Guyanas. La otra de las Guyanas hablando holandés. No es lo mismo hablar de Iberoamérica. En este caso solo hablamos de los países que hablan español o portugués, y es diferente hablar de Hispanoamérica. En este caso solo hablamos de los países de habla española. En este capítulo vamos a evocar en realidad Iberoamérica. Lo que vamos a ver es que en el periodo que sigue el fin de la Segunda Guerra Mundial, estos países tienen que afrontar desafíos importantes como independizarse del poderoso Estado vecino del norte. Como lo decía el presidente Porfirio Díaz de México, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Veremos esta situación de América Latina frente a Estados Unidos en la Guerra Fría en tres partes. En una primera parte vamos a evocar el momento entre 1945 y 1959 en el que los Estados Unidos dominan el continente. Una época en la que el continente, en su totalidad, está en el bando de Estados Unidos frente al bando de la Unión Soviética. En una segunda parte evocaremos, pues entre 1959 y los últimos años de la década de los 80, evocaremos el periodo en el que el continente es terreno de enfrentamiento de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y evocaremos en una tercera parte algo que puede parecer como fuera del tema, pero que me parece importante ver y conocer, es la manera de evolucionar de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina con el fin de la Guerra Fría. A ver que la situación sigue siendo bastante compleja. Para empezar, vamos a ver pues cómo Estados Unidos domina el continente en el contexto de Guerra Fría entre 1945 y 1959. Para entender la situación y la política de Estados Unidos, tenemos primero que evocar la manera de concebir su papel en América, cómo los Estados Unidos se sitúan frente a los otros países, qué papel desempeñan en el continente. Los Estados Unidos, lo vamos a ver, consideran el continente como su coto privado, es decir, más o menos como su propiedad privada, como su terreno. Lo llamaríamos en francés chasse gardée. Es algo que podemos observar ya con esta caricatura a la derecha. Vemos a tres personajes. El personaje de la derecha es un anciano que lleva vestidos con los colores de la bandera de Estados Unidos, y se trata, por supuesto, de su símbolo, el tío Sam. Lleva por la mano a un niño. Este niño lleva vestidos con los colores de la bandera de Cuba,
y de todas formas, Cuba está escrito en su pecho. Y al parecer, el tío Sam aleja al niño de un cocodrilo que está a la izquierda y en el fondo, un cocodrilo que está llorando. Bueno, es una expresión bien conocida, hablando de lágrimas de cocodrilo. Y este cocodrilo simboliza el viejo mundo, entonces representa el continente europeo y más precisamente representa a España, España el antiguo colonizador de Cuba. La idea es que aquí pues el tío Sam ahora es el protector de Cuba y entonces aleja al niño cubano de la amenaza de la amenaza que representaba a España, ya que España ha hecho guerras para conservar la isla de Cuba y por supuesto hicieron estas guerras que hicieron sufrir mucho pues, a la población cubana. Entonces los Estados Unidos aquí aparecen como el protector de un país latinoamericano. ¿Por qué se presenta protector? Bueno, eso viene de algo más antiguo que la Segunda Guerra Mundial y que la Guerra Fría. Tenemos que evocar aquí los principios de esta política de Estados Unidos para entenderla. Y esta política es lo que llamamos la doctrina Monroe. Y a partir de esta doctrina Monroe va a desarrollarse una política que llamamos el Gran Garrote. ¿De qué se trata? La doctrina Monroe es una doctrina antigua. El presidente James Monroe, presidente de Estados Unidos de principios del siglo XIX, ha hecho un discurso en 1823 y es lo que llamamos la doctrina Monroe. ¿Qué dice el presidente James Monroe? Es algo que la caricatura que vemos aquí representa muy bien. En efecto, a la derecha, pues vemos en una tierra otra vez al tío Sam, aquí vestido de soldado. A su lado un panel, está escrito prohibido el paso, América para los americanos. América para los americanos es una de las frases del discurso de Monroe. Y vemos aquí al tío Sam protegiendo, al parecer, a tres hombres, a tres latinoamericanos. Lo sabemos ya que en estos hombres, en el sombrero de uno de estos hombres está escrito Nicaragua y en la barriga del otro está escrito Venezuela. Entonces aparece protegiendo a tres países de América Latina. En el centro de la imagen vemos una masa de agua y a la izquierda una tierra, y en esta tierra vemos a 5 hombres. Y podemos saber quiénes son, ya que está escrito en la mayoría de los casos. De izquierda a derecha se trata de Portugal, de Francia, en primer plano un hombre más pequeño en uniforme, se trata de Alemania. Después tenemos a España en vestido de matador y por fin el hombre vestido de rojo y blanco es John Bull, que es el símbolo de Reino Unido. Entonces son potencias europeas, potencias colonizadoras y al parecer Estados Unidos quiere oponerse a la presencia y a la influencia de estas potencias. Pues en efecto, la doctrina Monroe es que el continente americano está cerrado a cualquier intento de hegemonía por parte de una potencia europea. Es la idea de que los Estados Unidos consideran como hostil cualquier intervención europea en el continente. Y por eso se resume con esta idea, América para los americanos. Esta doctrina se precisa, podríamos decir, con otro presidente, un presidente que está en Estados Unidos en función en
principios del siglo XX y se trata de Theodore Roosevelt, que está representado en esta caricatura. Y Theodore Roosevelt define en 1901 la política del gran garrote. El gran garrote es lo que lleva con la mano derecha, es el palo donde está escrito Big Stick, y esta política es que si la diplomacia no es suficiente, una intervención militar puede ocurrir. Los Estados Unidos entonces se consideran más o menos como el policía continental y consideran que la fuerza puede ser necesaria. Esta expresión, Big Stick Policy, la política del gran garrote, viene de una frase de Theodore Roosevelt que decía: habla suavemente y lleva un gran garrote, así llegarás lejos. Diplomacia y fuerza. En otras palabras, ¿qué es esta política? Es lo que llamamos la diplomacia de cañonero, la politique de la canonnière. Este dibujo representa al presidente Theodore Roosevelt, que está caminando en el mar Caribe y lleva consigo una serie de cañoneros, pues de barcos de guerra, y barcos de guerra que sirven para asegurar la paz, la seguridad, pero también está escrito para recuperar deudas. Es decir, que si un país debe dinero a Estados Unidos puede recuperar este dinero. Pues esta política es la idea de que los Estados Unidos pueden intervenir para restaurar el orden en un país o para proteger sus intereses, los intereses estadounidenses. Un país sufrió la política de Estados Unidos en América Latina, la doctrina Monroe, es España. Es España que vivió una guerra con Estados Unidos a propósito de Cuba en 1898, una guerra que España pierde, y por eso conocemos en literatura española lo que llamamos la generación del 98. Son autores españoles que evocan con tristeza la decadencia de España, que ya no es un imperio, que ya no es una gran potencia. La página del periódico satírico catalán que está aquí, el periódico se llama La Campana de Gracia, pues esta página ilustra perfectamente el sentimiento de los españoles que han vivido la política de gran garrote. En esta primera parte se evoca el descubrimiento de América, bueno, está escrito en catalán. Esta imagen evoca el descubrimiento de América en 1492. Reconocemos los 3 barcos de Cristóbal Colón que se acercan a Cuba. En el fondo, pues es el momento entonces del descubrimiento, es el momento también del nacimiento del gran imperio español, en el que el sol nunca se pone. Momento pues de esperanza. Y tenemos aquí la segunda parte que ilustra cómo se acaba la aventura imperial de España. Pues aquí estamos en un paisaje mucho más oscuro. Vemos a hombres que bajan de un barco, hombres que parecen heridos, enfermos, casi muertos. Lo vemos con su cara, que es una cara de muerto, que es una calavera. Y bueno, se trata del regreso de los soldados españoles de Cuba, pero también de Puerto Rico, de Filipinas y de Guam, porque España perdió todos estos territorios frente a Estados Unidos. Esto es la política de Estados Unidos a principios del siglo XX, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.
Esta política del gran garrote, esta doctrina Monroe, sigue siendo vigente después. Podemos esperar menos intervenciones. Bueno, en 1933, el presidente Franklin Roosevelt, otro Roosevelt, define una política diferente que es la política de buen vecindad con América. La idea es intervenir menos, es entender mejor los vecinos del sur. Vecinos del sur que pueden ser muy útiles durante la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, porque la movilización humana, económica de los Estados Unidos es total y necesita la ayuda de sus aliados del continente americano. La verdad es que con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la presidencia de Harry Truman, Estados Unidos reanuda una política activa en América Latina. Es una fuente de materias primas, es una fuente de clientes para las industrias y, sobre todo, con la llegada de la Guerra Fría, se vuelve un territorio que proteger de la influencia comunista. La Guerra Fría empieza en efecto. Churchill ya habla de telón de acero en 1946 y en 1947 de forma evidente con la doctrina Truman, con la doctrina Zhdanov. La Guerra Fría empieza. Este dibujo de Plantu ilustra muy bien lo que es esta Guerra Fría. Vemos dos potencias dominantes, Estados Unidos y la Unión Soviética, que luchan protegiéndose con escudos. El escudo de Estados Unidos es América del Sur, el escudo de la Unión Soviética es África y una parte de Asia. Bueno, es una manera de decir que estas potencias no se afrontan directamente, sino a través de sus aliados y de otros territorios. Entonces, es una forma de lucha indirecta, ya que un enfrentamiento directo podría resultar fatal no solo a los dos enemigos, sino también al mundo entero, con el riesgo de guerra nuclear. En América, ¿cuál es la consecuencia? ¿Qué pasa? Pues en América los Estados Unidos sobre todo quieren proteger el continente de la contaminación comunista. Es la doctrina de seguridad hemisférica. Se trata de organizar el continente para prepararse a un enfrentamiento con el bloque soviético. Y eso empieza con el Tratado de Río. ¿Qué es este tratado? Es un tratado firmado, como su nombre lo indica, en Río. Se llama el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Fue firmado por 19 países y se trata de una alianza defensiva. Significa que si un país ataca a uno de los miembros, todos los miembros deben intervenir y deben proteger al atacado. Podemos notar que Canadá no hace parte de este tratado, no es necesario por el momento, y Canadá de todas formas es miembro a partir de 1949 del Tratado de la OTAN. Pues entonces, un tratado permite una defensa continental frente a un enemigo exterior, por supuesto, la Unión Soviética. Segundo tratado, tratado que establece la OEA, es decir, que establece la Organización de los Estados Americanos. 21 países se reúnen en Bogotá en 1948 y adoptan una Carta de la Organización de Estados Americanos y también la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Esta organización existe para solucionar de manera pacífica los conflictos que podrían surgir entre países americanos. El objetivo es garantizar entonces la paz en el continente. Pues gracias a estas dos organizaciones tenemos una protección contra un conflicto
interno al continente y una protección frente a una agresión que vendría desde fuera del continente. Los estados no se limitan a estos dos tratados, crean también y crean antes, en 1946, lo que llamamos la Escuela de las Américas. Vemos una imagen aquí que ilustra una protesta contra esta Escuela de las Américas, evoca el envío de soldados chilenos a esta escuela. Pues, ¿qué es esta Escuela de las Américas? Se situaba en Panamá y se trataba de un centro de formación para oficiales de los ejércitos americanos. Y ahí aprendían a luchar contra el comunismo. Tenéis que saber que más de 60.000 militares de 23 países pasaron por esta escuela, y entre ellos unos de los dictadores de América Latina, como el boliviano Banzer, como los argentinos Videla y Galtieri. ¿Qué se aprendía y qué se aprende en esta escuela? Lo podemos saber gracias, aquí por ejemplo, a un fragmento de manual de entrenamiento que se utilizaba en la Escuela de las Américas, un manual escrito por agentes de la CIA. ¿Qué dice este fragmento? La forma y los tiempos del arresto del sujeto deben planificarse para lograr sorpresa y la cantidad máxima de incomodidad mental. Debe ser arrestado por consiguiente en el momento cuando él menos lo espera y cuando su resistencia mental y física está en su nivel más bajo, idealmente en horas tempranas de la mañana. El propósito de todas las técnicas coercitivas es inducir a la regresión por la manipulación persistente del tiempo, retardando y adelantando los relojes, sirviendo las comidas en diferentes horas, rompiendo los horarios de sueño, desorientación con respecto al día y noche, sesiones de preguntas sin relación. Bueno, al parecer se trata de la manera de interrogar a un prisionero. En realidad se trata, ni más ni menos, de la manera de torturar a un prisionero, y se trata pues de saber cómo interrogar y hacer hablar a prisioneros comunistas. Esta escuela sigue existiendo hoy en día. La verdad es que cambia de nombre de vez en cuando, y lo vemos aquí con esta manifestación frente a Fort Benning en Estados Unidos. Aquí vemos a latinoamericanos que protestan con un texto escrito en sus espaldas. Está escrito: los asesinos no nacen, se hacen aquí. Es una manera de decir que la Escuela de las Américas es como una fábrica de asesinos y torturadores. La Escuela de las Américas, que yo sepa hoy en día, pues se llama, como lo vemos aquí, Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en el ámbito de la seguridad. Y bueno, es algo que, como decía, sigue existiendo. Los Estados Unidos, pues, lo preparan todo para una posible contienda, para una posible lucha en el continente contra el comunismo. Pero no se limitan en prepararse, van también a derribar, van a eliminar los regímenes que parecen amenazar sus intereses. Vamos a tomar un ejemplo en la época que nos interesa, en los primeros años de la década de los 50. Y el ejemplo es el ejemplo de Guatemala. Estamos en Guatemala, y en Guatemala llega al poder en 1945 un nuevo presidente que se llama Juan José Arévalo. Gana las elecciones presidenciales y inicia la transformación de su país, que aparece como un país atrasado.
decide una nueva constitución inspirada de la Constitución mexicana. La Constitución mexicana resulta de una revolución, así que se puede decir que es una constitución de izquierda. También se establece un nuevo código laboral que define entonces las condiciones de trabajo, con una jornada laboral limitada a 8 horas, con un salario mínimo, con el derecho de huelga y el derecho de los sindicatos asegurado. Y este código laboral se denunció como comunista. De la misma forma, quiere modernizar su país con una campaña de alfabetización, ya que un 72% de la población se compone de analfabetos. Además, podemos decir que la población indígena, que representa el 80% de la población del país, habla 19 idiomas, así que hace falta una campaña para enseñar el español oral y escrito para comunicarse y pues para también modernizar el país. Bueno, con la presidencia de Juan José Arévalo no pasa nada, parece demasiado reformista y un tanto comunista, pero no pasa nada. La situación cambia con su sucesor. Su sucesor, aquí representado en la portada de Time, se trata de Jacobo Arbenz, que fue elegido presidente en 1950. Y Jacobo Arbenz decreta una reforma agraria para las tierras no cultivadas, pero solo para haciendas de más de 300 hectáreas. Las haciendas de más de 300 hectáreas pierden pues, sus tierras no cultivadas y así se puede repartir unos 600.000 hectáreas a campesinos guatemaltecos. El problema es que con una reforma de este tipo, el gobierno afronta una gran potencia. Y esta gran potencia la vemos aquí. Lo que acaba de aparecer es un grupo de plátanos, bananas, plátanos. La empresa que los vende tiene su nombre escrito, se llama Chiquita Brand International, hoy en día. Y esta empresa, en la época que nos interesa, se llamaba United Fruits. United Fruit Company. Esta empresa es una empresa de Estados Unidos, produce y vende plátanos, vende hoy en día un plátano cada 3 en el mundo. Por supuesto que tiene haciendas de más de 300 hectáreas y entonces con esta ley puede perder muchas tierras. Así, con la reforma agraria, Jacobo Arbenz amenaza intereses de Estados Unidos. Y además, este tipo de reforma aparece comunista. El código laboral de Arévalo ya aparece comunista y claro, una reforma agraria de este tipo es una señal de comunismo evidente para el gobierno de Estados Unidos. Y por eso la CIA prepara, organiza, financia, arma una guerrilla compuesta de guatemaltecos, una guerrilla pues, que se establece en Honduras y con esta guerrilla el coronel Castillo Armas puede dar un golpe de Estado en Guatemala en 1954 y establecer un gobierno militar anticomunista aliado de los Estados Unidos. Esto es un ejemplo de la manera de intervenir cuando los intereses económicos, cuando los intereses políticos de América están en tela de juicio.
La situación evoluciona a partir de 1959 porque con una revolución en Cuba, la Guerra Fría entra en el continente. Y entonces los dos bloques se afrontan en América, se enfrentan en América Latina. América Latina no es solo un elemento del bloque estadounidense en esta guerra mundial indirecta, ahora es también un terreno de enfrentamiento. Pero esto es otra historia y se acabó la misa por hoy. Gracias.